Hola, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente estamos acá reunidos para introducirnos en la clase número 2. Y quería decirte, para aquellos que todavía no me conocen o se están incorporando a esta nueva clase, que mi nombre es Jorge Casina. Yo pertenezco a la Iglesia de la Casa del Padre, aquí en la ciudad de Lanús, y bueno, esto corresponde, esta materia, a EDEMI, ¿sí? La Escuela de Educación Ministerial, Gestión del Reino. Así que vamos a dar comienzo a esta nueva clase, y antes de introducirnos en esta materia, que es identidad de reino, el ADN de un hijo es la obediencia. Y yo no sé si recordás todo lo que vino pasando desde el principio, cuando Betty nos habló de ser hijos, Mari nos habló de ser entendidos. Después Leila estuvo trabajando la identidad de ser gobernados por el Señor. Y hoy vamos a estar trabajando, al igual que la clase anterior, sobre ser cuerpos de Cristo. Y quería comenzar esta clase número 2 recordando el sustento escritural que vimos también en la primera clase. Pero es importante porque hoy vamos a ir desmenuzando cada palabra de acuerdo a lo que vamos a ir estudiando. Dice Efesios 4, del versículo 3 al versículo 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Tamaña palabra del Señor. Y quería recordarte lo que habíamos estado charlando. La clase 1 hablamos mucho acerca de la cultura del Señor, de la cultura de Dios, estuvimos hablando de reino, y habíamos definido cultura como una mirada humana de la vida, ¿sí? Y habíamos quedado con una frase que repetimos y que estuvo, yo la tomé, que la desplegó y la trabajó mucho Leila en la última de sus clases, donde decía que orar es el entendimiento de nuestra gestión aquí en la tierra. Y quiero quedarme con esto, ¿no? Porque la oración va a estar vinculada, va a estar unida, es parte del ligamento de todo lo que vamos a ir desmenuzando acerca del cuerpo del Señor. Y vamos a ir avanzando. Clase 2, ser cuerpo es expresar el reino. Expresar, qué bárbaro, algo que a veces nos cuesta y a veces abunda. La expresión, ¿no? La confrontación, la pregunta de confrontación, y dice, ¿te pensás como expresión de Cristo? ¿Cómo te pensás expresando a Cristo o siendo expresión de Cristo? ¿Cómo lo manifestás? ¿Lo manifestás a través de la palabra? ¿Lo manifestás a través de tu cuerpo? ¿Lo manifestás a través de una llamada? ¿Lo manifestás a través de la predicación, de la enseñanza? ¿Cómo aplicás esa expresión de Cristo? ¿Cómo expresar a Cristo? Y ser cuerpo de Cristo es ser expresión de Cristo en la tierra. Y manifestar a Cristo es ser expresión del reino. Frases hermosas, yo diría determinantes, pero difíciles de conquistar para dentro de uno mismo, de trabajar, con las que hay que día a día lidiar, día a día empezar para poder ser expresión
de Jesús. Y en la parte primera de este sustento escritural, en Efesios 4, del 3 al 6, la palabra de Dios habla de un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola esperanza, ¿no? Un solo cuerpo, un solo espíritu. Dice la palabra solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Unidad. Esta palabra a nosotros nos trae esto de unidad, unidos, estar juntos. Bueno, ¿cómo define unidad la palabra de Dios, sobre todo en el griego, como la palabra soldar? Soldar, ¿viste cuando se suelda con autógena? Soldar, pegar. Sí, eso es lo que significa. Y cuando hablamos de solícitos, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, solícitos es una palabra, busquémosles un sinónimo para entenderlo, para ser más claro. Ser atentos, podríamos decir, ser atentos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Quiero decirte algo muy claro. La paz, si no viene por los hijos de Dios, ¿por quién vendrá? Los hijos de Dios somos los artilleros de la paz. En este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de conflictos en el mundo entero, en este tiempo difícil para la humanidad, y ni hablar para nuestro país, donde nosotros estamos, donde el Señor nos ha puesto para que desarrollemos y hagamos nuestra tarea. Nosotros somos los artilleros de la paz. De lo que dependa de nosotros debemos estar llevando la paz y compartiendo la paz con todo aquel que podamos. Y es estar atentos, estar solícitos. Esto en primera instancia. Pero te quiero dar un ejemplo que a mí me pasó cuando vine a vivir a donde ahora, en esta casa donde yo estoy habitando ahora, hace 26 años atrás. Me entregan la llave de la casa y obviamente con mi esposa, con Mari, llegamos muy felices, los chicos eran muy chiquitos. Y bueno, cuando entramos, ni bien entramos, estamos mirando, los chicos entraron a correr porque vivíamos en una casa muy chica y esta era una casa con fondo grande. Y realmente, fue una experiencia tremenda para los chicos. Pero ni bien entro, me tocan el timbre. Y salgo y me encuentro con el vecino de al lado, increpándome y diciéndome, mire, yo le quería venir a decir que los pinos que usted tiene en el fondo me tiran unas pelotitas y me ensucian todo el fondo y yo no lo voy a permitir ni lo voy a tolerar. Entonces le dije, mire, discúlpeme, yo me presento, mi nombre es Jorge, ¿cuál es el suyo? Víctor, me dice, le digo, mire, Víctor, vamos a hacer algo, déjeme ver porque recién me entregaron la llave, yo estoy entrando a la casa y todavía no llegué al fondo. Y usted ya me vino a decir el problema que tenía. Pero yo estoy dispuesto a escucharlo y a ver. La verdad, podía haber reaccionado la vieja naturaleza, uno le hubiera dicho de otra manera o le hubiera contestado de otra manera, porque somos seres humanos. Pero opté por no decir absolutamente nada. Así que me fui al fondo, miré los árboles. Los árboles eran 5 cipreses de unos 20 metros de altura, hermosos, un pulmón de oxígeno precioso. Nunca habíamos tenido un árbol donde vivíamos antes con Mari, y eran 5, representaban nuestra familia, nuestros 3 hijos y nosotros 2. Realmente para nosotros significaba muchísimo. Y este hombre quería que los podara, que los tirara abajo, que los sacara. La verdad no entendía bien. Entonces fui a verlo y porque usted tiene que sacar los árboles porque a mí me molestan. Entonces yo le digo, mire, yo tengo una respuesta para usted. Yo los árboles no los voy a sacar porque son un pulmón de oxígeno para todo el barrio y son de bendición para mí, para usted y para todos. Pero le propongo algo. Yo estoy dispuesto todos los sábados a ir con una bolsa y juntarle todas las pelotitas que tira el árbol en su fondo.
Se quedó mirándome sin entender mucho, se dio media vuelta y se fue. Y me trajo, a los pocos días, limones, porque el árbol de él daba limones, tenía un limonero, entonces me trajo limones. Y ahí empezó una relación que hoy perdura a través de 26 años, en una relación hermosa con estos vecinos, de amistad. Los hemos invitado también en alguna oportunidad para venir a la iglesia. ¿Qué te quiero decir con esto? Los artilleros de la paz. Y te lo dice alguien de carácter difícil, que luchó mucho y que le cuesta también luchar con esta paz que hay que llevar y transmitir permanentemente. Por eso te decía de que las frases son hermosas, pero que la realidad, la práctica, el Cristo de todos los días, el Cristo que tiene que vivir en mí y en vos, ahí está la cuestión. De ese Cristo hablamos y de esa paz hablamos. Somos los verdaderos artilleros. Un solo espíritu, un solo cuerpo. El nuevo pacto es espiritual. Oramos, andamos, somos guiados. Es totalmente espiritual. Y sin esperanza, el presente se transforma en una forma terrible, ¿no? La esperanza es lo que nos desafía a diario, lo que nos lleva, lo que nos mueve. Es tener la esperanza, es tener la certeza. Yo recuerdo un hecho de Noé, cuando el Señor le pide que haga un arca, que construya un arca. Noé estaba en una tierra que no era próspera, ni cercana, ni a un mar, ni a ningún lado de esos. Estaba a 300 kilómetros del mar más cercano, donde debía construir el arca, y la realidad es que la promesa del Señor tardó 120 años en llegar, y este hombre desató su fe, la confianza y la esperanza de lo que Dios le había pedido se iba a concretar. Como decíamos en la clase anterior, despleguemos las velas en fe para que sople el viento que viene de la presencia de Dios, para que Él obre. ¿Sí? Dijimos un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. Dios siempre tiene tiempo, siempre tiene el tiempo para esperarte, para que vos tomes las decisiones. Un solo Señor, sigue diciendo el sustento escritural, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. La iglesia está fundada sobre Cristo, ¿no? Y sobre su obra redentora. Es un solo Señor, ¿sí? Una sola fe. La fe unifica el camino, nos une en el camino, nos lleva por el mismo camino. ¿Te acordás que en la primera clase yo te había comentado de que en realidad siempre tenemos que tomar una decisión? Hay una bifurcación y tenemos que tomar una opción u otra. Los que decidimos somos nosotros. Siempre decidimos. Decidimos permanentemente en nuestra vida. Hasta lo que vamos a comer, si nos gusta, no nos gusta, si salimos, no salimos, qué nos ponemos, qué nos vestimos. Decidís permanentemente. ¿Y cómo no decidir en lo espiritual, en lo que viene de parte de Dios? Así como decidiste por Cristo, y yo te decía que había un Cristo gratis, ese que incorporaste rápidamente cuando lo recibiste y te regaló la salvación. Y después ese Cristo por el que hay que trabajar día a día para que Él gane en este cuerpo, en tu cuerpo, siga entrando y siga llenando con su presencia, con el Espíritu Santo, tu vida, para que Él la pueda gobernar, para que Él la pueda dirigir. Un solo bautismo, una confesión de fe pública. Y aquí nace un camino, ¿no? Ahora, lo decimos y lo publicamos y lo manifestamos públicamente, pero la realidad está en tu testimonio. Mira, yo quiero decirte algo. Hace 40 años, cuando decidí seguir a Cristo, cuando recibí a Cristo, que acepté, y fue en una noche de Semana Santa, por un pastor muy querido, que se llamaba Horacio Capogroso y hoy está en la presencia del Señor. Él me llevó a los pies de Cristo y yo recibí al Señor y no entendía nada, ¿no?, de lo que estaba pasando. Pero fue
fue algo tremendo en mi vida, ¿no? Algo tremendo lo que pasó. Y a partir de ahí empezó un camino donde después vino el bautismo y públicamente en las aguas dije que sí, que estaba dispuesto a seguir al Señor, a manifestarlo públicamente, pero había algo que iba más allá, ¿no? Que era la lucha permanente de ir cambiando y transformando. Y si te acordás, hablamos de hábitos también, hábitos, que es algo que tenemos que cambiar y que permanentemente nos atan y a veces nos hacen difícil la tarea de poder permitirle a Dios que nos inunde y que nos permita ser gobernados. Y hay un solo Dios, no hay ninguna duda, es Padre, y cuando Dios toca y posee a alguien, es de por vida, es de por vida. Cuando Dios tocó tu vida y te seleccionó y tocó tu vida, es de por vida. Mirá, no tenés escapatoria. Dios, si te eligió, ahí te tiene. Él está ahí. Él está, aunque vos no lo estés viendo, Él está. Y te voy a decir algo con respecto a lo del Espíritu. Una ilustración. A mí me gustan mucho las ilustraciones, así que te la voy a contar así rápidamente. Había dos muchachos, en realidad una chica y un muchacho. El muchacho se llamaba Carlos y la chica se llamaba Ana. Y resulta que justamente Carlos se junta con Ana, eran amigos, y él le cuenta, mirá, te voy a contar acerca del último domingo que estuve en la iglesia y el pastor predicó acerca del Espíritu Santo, y te quería comentar para que dice, Ana le dice, mirá, yo la verdad realmente no entiendo cómo podés creer en cosas que son tan intangibles. Les cuento, Ana todavía no había recibido a Cristo. Ella iba a la iglesia, como pasa con muchas personas, pero no había recibido a Cristo. Entonces, claro, le dice, Carlos le pregunta, le hace una pregunta de diagnóstico, le dice, ¿vos crees en la electricidad? Y le dice Ana, por supuesto, ¿cómo no voy a creer en la electricidad? ¿Y cómo podés creer, le dice Carlos, en algo que nunca viste? Bueno, en realidad, ¿cómo podés demostrar que la electricidad pasa por un cable, termina en una bombita, en la mayoría de los casos, y no tenés explicación alguna de cómo es, cómo funciona, podés explicarlo? Y ella le contesta, bueno, en realidad prendo la luz y listo. Y bueno, esta es la realidad del Espíritu, ¿no? No lo podemos explicar, el Espíritu está, pero vivimos las consecuencias que el Espíritu Santo nos da. Podemos ver las consecuencias de la operatividad del Espíritu Santo. Podemos ver cómo obra, aún en este momento, en tu vida, en mi vida y en la vida de todos los que estamos ahora conectados en el Señor, en diferentes momentos del día, no interesa, pero esa conexión es una conexión también espiritual, porque esto habla la unidad del Espíritu, porque esto nos hace ser cuerpo del Señor, ¿sí? Un solo Dios, ¿sí? Bueno, quiero decirte algo, en el Señor nada te faltará. Bueno, las pruebas tampoco. Esto lo he escuchado de un pastor y realmente me interesó, porque esto también es una realidad, ¿no? Y quiero decirte que el llamamiento, es celestial, el llamamiento no es terrenal. Así que hasta ahí estamos, ¿no? Y el pasaje de Efesios nos dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Bueno, creo que es como que eso lo tenemos en claro, ¿no? Quiero decirte que nos necesitamos, ¿no? Los que sufren, yo te puse ahí en la diapositiva, los que sufren no necesitan a veces consejos, lo que necesitan amor. Y debemos sanar, ¿no? Para poder amar a Dios y para poder amar al prójimo. Es imperioso sanar lo que nos pasa. La cruz, te lo dije en la primera clase, es el desayuno espiritual de cada mañana que nos marca el camino. Y cuando leemos ahí, dice en 1 Corintios 12,
14 y 27 sería, ¿no? 14 y 27. Yo quiero decirte que 12:14, que no lo vas a tener acá en la pantalla, dice: ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y el 27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. La palabra es totalmente clara con relación a lo que nosotros somos como cuerpo y somos miembros de ese cuerpo. Nos necesitamos, no hay ninguna duda, nos necesitamos del otro, ¿sí? Necesitamos ayudarnos, necesitamos sostenernos. Y debemos estar equipados por Cristo, ¿no? Debemos estar equipados por Cristo. Efesios 4, versículos 11 y 12, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, ¿no es cierto? Y acá una frase que también escuché de una predicación y que también me impactó, que nosotros no somos nietos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios. Vos sos hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. A veces vivimos en la sombra de la espiritualidad de un hermano y transcurrimos años viviendo en la sombra de la espiritualidad de un hermano. Y nos trae problemas porque creemos que no tenemos conexión directa con Dios. Y la condición directa la tenemos todos, nosotros somos hijos de Él, todos tenemos al mismo papá, todos tenemos la misma conexión. Debemos desterrar esta idea, ¿no?, de ser los nietos y ser realmente hijos, ¿no?, que no vivamos a la sombra de otro hermano, a la sombra de alguien, y que crezcamos, ¿no?, que maduremos, que podamos ser, ¿sí? Seguimos avanzando porque sigue diciendo también el versículo 12: es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Estamos hablando de edificación, estamos hablando de estar equipados, estamos hablando de no salir descuidados, de no salir sin las herramientas, sin las armas, equipados. La palabra equipado es estar capacitado, viene de la palabra, y te la voy a leer porque realmente la palabra es difícil. Dice, la palabra es catartisis y viene de la palabra catartizo, que significa equipar, que significa amueblar de forma completa y conveniente, equipar, reparar, y bueno, si uno lee lo de Marcos, en el Nuevo Testamento se usa la palabra para remendar las redes en Marcos 1:19, y bueno, ahí se trataba de equipar, estaban remendando las redes para volver a trabajar, para volver a salir, estar preparados para lo que había que hacer. Y en esto de estar en las cosas del Señor y de ser iglesia, no ir a la iglesia, también hace que estemos equipados. Cuando no estamos equipados, cuando no estamos preparados, nos alcanzan diferentes cosas, ¿no? Nos alcanzan a veces la crítica, nos alcanza el no poder desarrollarnos, el no tener ganas, el no acercarnos, el no compartir. Todo nos parece de una manera o de otra, lo podíamos hacer así, asado. Mira, yo siempre pensé esto: sé iglesia, y cuando estás desconforme con algo de la iglesia, quiero decirte algo, estás desconforme con vos mismo, porque vos sos la iglesia. Así que si hay algo que no está caminando, no está funcionando, mírate para adentro, porque seguramente tiene que ver con vos. Nosotros de nuestras casas vamos preparados para ser iglesia, y ahí homogeneizarnos, ahí mezclarnos, ahí ser el cuerpo en lo espiritual que Dios nos está pidiendo, ¿sí?
La función de la iglesia es asegurarse de que los miembros sean instruidos, guiados, cuidados, buscados cuando se desvían o cuando se pierden. ¿Alguien está libre de eso? No, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Para que lleguen a ser como Dios quiere, para que su voluntad sea propicia, para que sea lo que Él quiere. Y acá, cuando hablamos de la función de la iglesia, Pablo termina el pasaje con un objetivo en Efesios 4, del 13 al 16, y habla de madurez, de estabilidad y de integridad. No voy a andar en el pasaje, léelo, ¿sí? Es un pasaje hermoso, Efesios 4, del 13 al 16, y termina con este objetivo extraordinario, ¿no? Pero fundamentalmente lo que nosotros debemos hacer es estar contenidos. La iglesia te da contención. Aparte de todo lo que dijimos, de guiarnos, de buscarnos, de buscar al que se desvía, de llegar a ser como Dios quiere, la iglesia fundamentalmente nos da contención. Nos permite estar reunidos en pos de ser iglesia. Y ser iglesia es estar unos ensamblados con los otros. Yo creo que hay algo que vino a mi mente cuando hablamos de la unidad de espíritu, ¿no? ¿Cómo representarlo? Cuando la unidad de espíritu se produce en la iglesia, es como se empieza a realizar una desinfección en tu cuerpo, ¿no? Tu mente empieza a recibir pensamientos positivos, pensamientos sanos. Esos pensamientos se trasladan a tus oídos y empezás a escuchar lo que es conveniente que escuches. Por supuesto, llega también a tus ojos y empezás a mirar lo que debes mirar y lo que corresponde que mires. Y sale a tu boca, y de tu boca van a salir las palabras dulces, las palabras justas, las palabras de contención, de amor, de entendimiento hacia el otro, de guía, porque vos sos iglesia, vos vas a tener que cumplir con la función de la iglesia. Siempre esperamos que otros la cumplan. No, esto que estamos hablando de la función de la iglesia, que hace la unidad del Espíritu y hacer cuerpos de Cristo, es para vos y es para mí, es para los dos, no es para los otros, ¿sí? Y empezás a decir las cosas que son agradables, las cosas que Dios quiere escuchar. Tus manos empiezan a tomar y a hacerse y asirse de las cosas que deben tocar y deben agarrar. Y tus piernas y tus pies empiezan a caminar y a tomar la dirección adecuada, la dirección que corresponde. Por eso esto que provoca el Espíritu Santo en nuestro cuerpo es como si se generara una desinfección generalizada. Nos une, nos suelda, nos permite vivir a ese Cristo en felicidad, en alegría, en disposición, aún siendo diversos, aún siendo distintos. ¡Qué bueno! ¿Saben qué? Me pregunté, ¿qué sería la iglesia si fueran todos como yo? Me muero. ¿Vieron que a veces uno es criticón y bueno, porque yo, y yo, y yo, y yo, y yo? ¿Saben lo que sería una iglesia con todo tipo como yo? Me muero, me pelearía con yo mismo, porque sería un lío. Entonces, Cristo y el Señor nos dieron la posibilidad de tener un cuerpo y todos necesitarnos y todos funciones distintas, pero ninguna menos importante que la otra. Todos somos importantes. La sonrisa de alguien que te recibe en la puerta de la iglesia es más importante que la predicación del pastor a posterior. Puede ser que vos te des vuelta y de acuerdo a cómo te trate ese ujier, esa persona que te está recibiendo, ese portero, hoy, como se dice, como te está recibiendo puede ser determinante para que tu vida se encuentre con Cristo o no. Así que mirá si son importantes todas las tareas y todas las tareas que nos da el Señor dentro de la iglesia. Por eso ser iglesia es en todos los rincones del lugar donde estamos, en la casa del Señor. Todos somos iglesia. La iglesia no es una cosa.
La iglesia no es una cosa, la iglesia es alguien, ¿sí? Así que sigamos avanzando en esto que es tan hermoso, ¿no? Pablo termina hablándonos de los progresos en la madurez, la estabilidad y la integridad. Y esto te va a permitir entrar más profundamente en esa unidad espiritual, ¿no? Seguimos. Te sorprendiste, no esperabas que iba a poner esta diapositiva. Las mujeres de Dios son el sistema inmunológico de la iglesia. Estoy totalmente convencido, no quiero quedar bien con nadie. Esta es una realidad, esto es lo que vi a través de 40 años de compartir, de vivir, de desarrollarme en la misma iglesia. En los pies de la cruz estaban las mujeres, ¿no? Estoy pensando, en la resurrección estaban las mujeres. Siempre las mujeres tuvieron una intervención, y una intervención preciosa, formidable. Las mujeres en la iglesia son pilares de oración, que yo no estoy diciendo que los hombres no lo sean, no estoy diciendo que los hombres no oren, no estoy diciendo que los hombres no hagan lo que tienen que hacer. Lo que estoy diciendo es que estoy reconociendo a la mujer que es ora, que es la que lleva, la que hace, la que está dispuesta, la que tiene siempre tiempo, la que hace una milla más, la que prepara, la que está dispuesta a organizar, la que está dispuesta a decorar, a tratar, a hacer un montón de cosas, a orar, a limpiar, a asear, a todas las cosas que en la iglesia se hacen, ¿no? La mujer cumple un rol determinante. Los virus chocan contra la pared y no pueden ingresar porque está el frontón espiritual de las mujeres, que son un equipo de guerreras en las reuniones de oración, en los motivos de oración, cuando oran las 24 horas, cuando oran a la noche, cuando tienen que ayunar. Los hombres estamos, ya lo sé, ya sé que alguno me estará diciendo que estoy, no, las estoy reconociendo porque lo son y es una verdad, y son un ser precioso en la vida y en el mundo, ¿no? Creados por el Señor. Y yo creo que la mujer, para definirlo de una manera, es sinónimo de vida, y la vida tiene que ver con Dios, tiene que ver con Jesús, tiene que ver con lo que nosotros hacemos cada día, y esa vida es la vida bio, que ya vamos a hablar de eso en la última clase, ¿no? Cuando hablemos del Espíritu Santo más profundamente. Por eso quería reconocer en esto a las mujeres, ¿no? Y reconocerlas de esta manera. El misterio de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. ¿Cómo ministrar a Cristo a los demás? ¿Cómo ministrar a Cristo a los demás? Qué tema, ¿no? Debemos tener compasión para ver la gente herida, tenemos que tener discernimiento, tenemos que ver cuando la gente está herida y acercarnos. Tenemos que saber que la gracia de Dios envuelve las cicatrices, no te avergüenza. ¿Sí? No importa las cicatrices que traigas, no importa con las heridas que llegues a la iglesia, cicatrizarán. No estoy diciendo que la cicatriz desaparezca, pero las envuelve la gracia de Cristo. Y eso es lo que hace que vos puedas vivir con ello y crecer y desarrollarte y bendecir la vida de otros. Ser auténtico no socava en absoluto la autoridad. Y verás que hay una fotito con una careta, ¿no? Bueno, son tiempos difíciles. Cuando hablábamos de la cultura argentina, en la clase anterior hablábamos de esto, ¿no? De la careta. El argentino somos medios careta, ¿no? Careteamos de acá, careteamos de allá. La verdad es esa, en el mundo. Y la realidad es que, bueno, los cristianos debemos jugar un papel muy importante en estos tiempos, ser auténticos, ¿no? Que la autoridad no va a ser menospreciada ni socavada por ser auténticos.
Y lo último, que es esta oración, ¿no? Cristo en la tierra prometida. Mira, todo el Antiguo Testamento, todos esos hombres y todo ese pueblo que transitó todo el Antiguo Testamento, en realidad todos estuvieron preparando lo que había de venir, ¿no? La tierra prometida, el maná, Cristo. Cristo era esa tierra prometida. ¿Qué decirte, no? Algo importantísimo, y esto va a desembocar, fíjate vos, en algo que vamos a tener que charlarlo, y administrar las inescrutables riquezas de Cristo para la edificación de la iglesia. Y Efesios 3, del 8 al 11, ¿sí? Efesios 3, del 8 al 11, lo que habla es de especializarse, ¿no? Tenemos que especializarnos. Y especializarnos es saber más de Cristo y saber menos de otras cosas. Mira, yo estoy con la parte de la salud y veo cuando yo soy visitador médico y bueno, veo a los médicos, ¿no? Los médicos cursan la carrera de medicina y después del 6º año tienen que hacer una especialización, ¿no? De 4 años, que es la residencia sobre lo que ellos después quieren especializarse y quieren hacer. Y van probando diferentes áreas de las diferentes especialidades hasta que encuentran la especialidad a la que se quieren abocar. Y sobre esa especialidad estudian y profundizan. Y van a saber mucho más de esa especialidad y mucho menos de lo demás. Bueno, esto debe pasarnos a nosotros con Cristo. Debemos especializarnos, debemos ser especialistas en las cosas del Señor. En el segundo punto, yo puse el guante está hecho a la imagen de la mano. La muevo y sé que no es el guante, sino mi mano. Usé esta imagen, ¿no? Cuando nos ponemos un guante en la mano y nosotros movemos la mano, parecería ser que el que se mueve es el guante, y en realidad no. La que se está moviendo es la mano, y el guante se mueve a imagen y semejanza de la mano. ¿Qué te quiero decir? Que cuando el Espíritu Santo te invade tu cuerpo, invade mi cuerpo, nos permite ser cuerpo, somos manejados por el Espíritu, somos guiados por el Espíritu, y lo que te decía en la primera clase, convencidos por el Espíritu. No te quepa la menor duda que nosotros no nos podemos arrebatar ni un cachito de la gloria de Dios, ni creyendo que modificamos, ni salvamos, ni hacemos nada con nadie. Nosotros cumplimos con el rol que Dios nos puso, con las tareas que en la iglesia tenemos que desarrollar, pero el que opera, el que modifica, el que convence es el Espíritu Santo. Parecería ser que te estuviera dando una noticia, pero a veces hay que refrescarla, aunque no sea una noticia reciente para vos. Es algo con lo que debemos trabajar día a día, no solo en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestra casa. Un día hace muchos años, ya hace bastante, ¿no? Siento a mis 3 hijos en la mesa con mi esposa y bueno, había venido de un día de la iglesia, venía de una semana, ¿vieron? De esa semana que estamos para arriba, y estaba con todo. Y resulta que, bueno, digo, siéntense en la mesa, les doy un lápiz y un papel a cada uno y digo, bueno, anoten todo lo que no les gusta de su padre para que su padre modifique. Bueno, yo creí que no, yo dije, no, ¿qué van a poner? Si está todo. Bueno, ¿vieron la Declaración de la Independencia? Bueno, era larguísimo las cosas que tenía que cambiar. Bueno, obviamente charlamos de algunos temas, cambié muchas cosas, otras, bueno, seguía siendo el padre yo y ellos seguían siendo mis hijos. Pero bueno, lo que te quiero decir es esto, que todos podemos modificar y todos podemos cambiar. Siempre hay algo para modificar y para cambiar, para poder estar un poco mejor. Y en esto que te decía, el tercer punto dice, cuando tenés a Cristo, todos gozamos de su riqueza. Y vos verás un nene boca abajo ahí agachadito y todo. Bueno, tenemos que ser niños, tenemos que dejarnos moldear como si fuéramos niños. Si no, no hay manera. Si querés ser vos, si querés persistir en lo que vos pensás y en lo que vos querés,
y siempre vas a encontrar errores. No te olvides que somos seres humanos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y yo lo celebro muchísimo porque nos pone en igualdad de condiciones a todos, y esto está genial, Ministrar a los santos. Colosenses 1, 25 al 27. Nosotros en Cristo completamos lo que falta para la edificación de la iglesia. Cristo, al ascender a los cielos, nos delegó la iglesia y sus misterios. Bueno, después lee los pasajes. Lo que estamos acá, estoy reafirmando o resumiendo, ¿no?, lo que dice ahí la palabra. Nos delegó la iglesia, nos puso en la mano la llave, yo te lo había dicho, nos delegó. Nosotros somos los administradores, nos dijo, ustedes son lo que tengo para que se hagan cargo y diseminen las buenas nuevas a la humanidad. Así que esta es nuestra tarea, no hay otra tarea. Debemos ser iglesia, debemos estar en la iglesia y debemos ser un cuerpo en Cristo. Más de lo que nosotros a veces pensamos, ¿no? Debemos ser un cuerpo en Cristo. Mateo 16, del 13 al 19, acá está la confesión de Pedro, ¿no?, donde la iglesia, ahí Pedro hace la gran confesión, donde dice, viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo? Bueno, respondiendo Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto es lo que le dice, ¿no? Así que, amigo, hermano, esto es lo que Cristo nos dio, esto es lo que Cristo puso en nuestra mano. Que lo había negado 3 veces, estaba diciendo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre el Señor edificaré la iglesia, y sobre lo que Pedro había hecho, que su sombra sanaba cuando pasaba y hablaba y se convertía a la gente. Esto es lo que modificó el Espíritu Santo en la vida de él, ¿no? De un hombre rústico, de un hombre que a lo mejor nadie daría 2 pesos por lo que él podía hacer. Pero esa dureza fue ablandada por el poder del Espíritu Santo. Y la grieta cristiana, vieron la grieta es una palabra que suena tanto, se terminó con Jesús. Con Jesús no hay grieta que valga, ni judíos ni gentiles. Salió como una nueva humanidad. A partir de Cristo hay una unidad entre el pueblo. Hay una nueva humanidad a través de Cristo, el cristiano. Ya no hay más judíos, ya no hay más gentiles, ya no hay más separación, ya no es uno mejor que el otro. No. La grieta cristiana. Jesús honró la dignidad de la gente aunque no estuvieran de acuerdo con él. Jesús no avergonzaba al que no estaba de acuerdo con él. Honró la dignidad de las personas. Y quiero decirte algo para terminar este bloque. El reino crece de abajo hacia arriba como una planta, ¿no? No es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba como una planta. De esa manera crece el reino del Señor. Ministrar a Cristo como el misterio de Dios. Cuánta palabra, cuántos pasajes, cuántas cosas, ¿no? Fíjate, Pablo tuvo una bendición tremenda, lo vio glorificado al Señor, ¿no? Un privilegio inigualable, ¿no? Y él declara que nosotros somos el cuerpo de Cristo resucitado. Si vos lees Colosenses 2 y 9, ¿no? El 2 dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y el 9 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Lo que nos está diciendo Pablo es
que nosotros somos el cuerpo de Cristo resucitado. Un Dios invisible se hizo visible en Cristo, y Cristo, ¿qué hizo? Se vació en la iglesia. Por eso la iglesia es el instrumento donde la conformamos todos nosotros. Por eso el ser la iglesia, el ser cuerpos en la iglesia y en ser unidad en el Espíritu, tener la unidad en el Espíritu. Por eso te decía, la iglesia no es algo, es alguien, es el cuerpo del Cristo resucitado. Y Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dios habla, Dios exhala, y vos inhalás de lo que Él tiene para darte. Así de sencillo, así de simple. Cristo es la tierra, Cristo es la tierra prometida, Cristo es la tierra que vos y yo debemos conquistar. Ministrar a la iglesia como el misterio del Cristo revelado. Efesios 3, 4 y 7 dice, por tanto, leyéndolo podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo, nos dice Pablo, ¿no? Por tanto, leyéndolo podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. Y a ver si te lo puedo leer, ¿no? Esto es 3 del 4 al 7 y te lo voy a leer. Dice, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Toma mate. Así de sencillo y así es. Cristo es la tierra donde yo vivo. Todas las batallas de Israel fueron por un pedazo de tierra, más chico que la provincia de Córdoba. Pero así fue. La tierra de Canaán era un símbolo de Cristo. ¿Sí? Hechos 17, 28. Después buscarlo, no quiero demorar más tiempo. Cristo es la herencia, es nuestra tierra, la tierra prometida. Ministrar a Cristo como la vida de los miembros. Y no quiero matarte, ¿no? Ya estamos llegando al final con tanta información, pero bueno, la palabra es muy rica. Y todo permite esto, ¿no? Que podamos desmenuzar y hablar de todo este tema tan hermoso. Y Colosenses 3:4 dice, cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y Juan 6:57 dice, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, de la misma manera el que me come también vivirá por mí. Así que almorzate a Jesús. ¿Qué quiere que te diga? Comételo todo al Señor, todo, porque no es nada, es apasionante comerlo, es apasionante lo que hace con tu vida y con lo que va a hacer con tu vida. Miremos el futuro con esta esperanza, ¿no? Con esta fe. Vino una iglesia en estos tiempos, creo que distinta. No me pregunten, no sé de qué manera, pero creo que viene una etapa de la cristiandad distinta. La tierra es para la planta lo que Cristo lo es para la iglesia. Vital. La vida del cuerpo es Cristo. No tenemos tiempo de milagros, tenemos un Dios de milagros. No tenemos tiempo de avivamiento, tenemos el avivamiento de Dios. Y yo te puse el avivamiento espiritual y tenemos los milagros, ¿no? Esto es lo que Dios nos regala, esto es lo que Dios nos da. Nació una nueva especie de persona, los cristianos, ¿no? La vida Zoe, la vida del Dios viviendo en ti. De la vida Zoe vamos a hablar en la próxima clase y quiero que vayamos a la conclusión de este estudio, donde hemos pasado por infinidad de temas, ¿no? Y dice, en la conclusión, Dios ha tenido siempre un solo plan,
y su propósito eterno no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, ¿no? Vino a la tierra para tomar para sí un cuerpo que lo exprese y lo represente. En el nuevo pacto todo es espiritual, viste que lo habíamos dicho, cantamos, oramos, entre otras cosas, andamos y servimos y somos guiados por el Espíritu. El ámbito del propósito de Dios es espíritu, porque Dios es espíritu y esa es su naturaleza. La iglesia es una y no hay más que un solo cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Algo que está definido, algo que es así. Esta es la conclusión del estudio. Ser cuerpo de Cristo es ser expresión de Cristo en la tierra. Seamos protagonistas viviendo bajo la espiritualidad de los hijos de Dios. Cristo viviendo en ti de tal manera que lo expreses en tu diario caminar. No quiero que dejes de estar en la próxima clase, la clase número 3. Vamos a hablar de ser cuerpo, es vivir la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Y quiero dejarte también un desafío, como tuvimos en la clase anterior, ¿no? Te proponemos esa pregunta inicial, ¿no? ¿Te pensás como expresión de Cristo? Viste, uno parece la palabra fácil, pero hay que tomar en cuenta todas estas cosas que fuimos trabajando, detallando a través de este tiempo, ¿no? ¿Te resulta difícil expresarlo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Para vos, desarrollarlo para vos, porque esto te va a ayudar a discernir. A mí me ha pasado, ¿no? Cosas que creí que estaban sanas, aún todavía no lo estaban, ¿no? Y las trabajé para poderlas entregar. Y cuando se sanan, vos en tu espíritu lo percibís, vos lo sentís como la cicatriz está envuelta por la gracia del Señor. ¿De qué maneras prácticas podrías pensarte como expresión de Cristo? ¿Qué sé yo? Pensá en vos, pensá acerca de los dones que tenés, porque todos al menos tenemos un don, podés tener muchos más, y bueno, en virtud de eso, que vos puedas pensar. Quiero decirte para terminar que siempre con una ilustración. Bueno, había un piloto de una aerolínea muy importante que tenía una experiencia y un currículum tremendo, ¿no? Un piloto de, 15, 20 años, horas de vuelo tremendas. Y este piloto, con tanta experiencia y demás, debía aterrizar en un aeropuerto internacional y quiso probarse a sí mismo, ¿no? Y en vez de seguir los instrumentales del avión, de respetar los instrumentales del avión, que hoy prácticamente los aviones descienden solos, con todo el instrumental que tienen y computarizados como están, no, prefirió guiarse por su vista y apelar a su sentido común, y por su vista aterrizó. Pero sí, aterrizó, pero no aterrizó en el aeropuerto internacional. Aterrizó a 50 kilómetros de distancia de ese aeropuerto internacional, en un pueblito cercano, en un aeródromo y en una pista muy chica. Sí, la pericia del piloto la tenía, la experiencia la tenía, logró aterrizar. La gente del pueblo, los 300 habitantes, una algarabía, una fiesta, porque la verdad había logrado aterrizar semejante avión. Los pasajeros, casi 300 pasajeros arriba del avión, también festejando que había podido aterrizar sin inconvenientes. Pero hasta mirá, los habitantes del pueblo querían poner el nombre a las calles del pueblo del piloto. Pero qué contraposición, ¿no? Porque por un lado esto pasaba en el pueblo y por el otro lado la compañía de aviación lo sanciona. No solo lo sanciona, lo suspende, lo manda de vuelta a cursar y a ser el piloto de los comienzos de su carrera, porque tuvo que volver a estudiar y demás. Y esta sanción le implicó también multas económicas por no haber seguido
el instrumental del avión, no haber seguido las normas aeronáuticas. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces en la vida nos guiamos por nuestra vista, por nuestro criterio y por nuestro sentido común, en vez de seguir, de tomar y de guiarnos por el instrumental de Cristo. El instrumental de Cristo que está definido, que nos marca una dirección y un aterrizaje posible en cualquier aeropuerto. No dejes que tu vista te engañe, no dejes que tu vista te lleve a un aterrizaje forzoso, poniendo en peligro no solo tu vida, poniendo en peligro también la integridad de los que te rodean, de tu casa, de tu familia. Guíate por el instrumental espiritual, por el instrumental precioso que viene de la mano de Dios. Bueno, te espero en la clase número 3. Te espero en Ser Cuerpo es vivir en presencia del Espíritu Santo. Así que nos vemos en la clase número 3. Chao.